Hola chicos, buen día. En este video hablaremos del tema 2.3 del programa, en el cual se abordan las moléculas que unen antígeno en la inmunidad adaptativa. El sistema inmunológico adaptativo utiliza tres tipos de moléculas diferentes para unirse a los antígenos. Estos tres tipos de moléculas son los anticuerpos, el TCR y las moléculas del MHC. La finalidad de que estas moléculas se unan al antígeno es diferente. Por ejemplo, las moléculas del MHC unen al antígeno para presentarlo al TCR de los linfocitos T. Ahora bien, los TCRs y BCRs se unen al antígeno para que se lleve a cabo la primera fase de la respuesta inmunológica adaptativa, y de esta manera los linfocitos avancen la segunda fase de la respuesta inmunológica, que es la fase de activación, donde los linfocitos van a proliferar y van a diferenciarse. Por último, cuando los linfocitos B se diferencian a una célula plasmática productora y secretora de anticuerpos, los anticuerpos solubles se unen al antígeno para promover su eliminación. Nosotros ya sabemos que los anticuerpos pueden promover la eliminación del antígeno por neutralización, opsonización, ADCC o activación de complemento por la vía clásica. Algunas de estas características del TCR y del BCR ya las habíamos mencionado, pero pues vamos a recordarlas. Sabemos que la función del TCR y del BCR es exactamente la misma, ¿sí? Son funcionalmente idénticos el TCR y el BCR, y su función es la del reconocimiento y la unión del antígeno. Sin embargo, en estructura, el TCR y el BCR difieren. Como difieren en su estructura, el número de sitios para unir antígeno que tiene un TCR y un BCR es distinto. El TCR tiene un solo sitio de unión para el antígeno, mientras que el BCR posee dos sitios de unión. Existen dos tipos de TCR. El 95% de los linfocitos T poseen un TCR con cadenas alfa-beta, mientras que el 5% restante de los linfocitos posee un receptor diferente al alfa-beta, que está constituido por cadenas gamma-delta. En el caso de los anticuerpos, existen 5 clases diferentes, que son la IgM, IgG, IgA, IgD e IgE. Si ustedes recuerdan, después de que los linfocitos se activan y se diferencian a células efectoras, la célula efectora del linfocito B, es decir, la célula plasmática, va a secretar la molécula de anticuerpo. Vamos a tener anticuerpos solubles, mientras que el TCR siempre va a estar unido a la superficie celular, tanto del linfocito T virgen como en el linfocito T efector. El TCR nunca va a ser secretado, siempre va a estar unido a la membrana del linfocito T. Existen otras diferencias en cuanto al reconocimiento realizado por el BCR y TCR de linfocitos B y linfocitos T respectivamente. Nosotros sabemos que mientras que el BCR es capaz de reconocer antígenos intactos o antígenos nativos, es decir, los puede reconocer tal y como entren al organismo sin ninguna forma de procesamiento, el TCR de los linfocitos T requiere que una célula presentadora de antígeno introduzca al antígeno, lo fragmente y lo una a moléculas del MHC para que el TCR pueda llevar a cabo el reconocimiento. Entonces tenemos que los TCR requieren la participación de la molécula del MHC, mientras que para el BCR esto no es necesario.
Además de que los linfocitos T y el TCR requieren reconocer fragmentos de antígenos, no pueden ser fragmentos de cualquier naturaleza química. Tienen que ser péptidos, es decir, los fragmentos tienen que ser de origen proteico. Mientras que para el BCR no importa la naturaleza química del antígeno intacto, puede ser de origen proteico, puede ser polisacarídico, lipídico, pueden ser ácidos nucleicos y lo que se les ocurra. Cualquier antígeno de cualquier naturaleza química, el BCR lo puede reconocer. Con esto podemos concluir que la unión del receptor, en este caso del BCR con el antígeno, es binaria. ¿Por qué? Porque involucra solamente dos moléculas. Involucra al BCR que reconoce al antígeno. Y la unión del TCR con el antígeno sería de tipo terciaria, porque necesitamos un antígeno unido a la molécula del MHC para que el TCR pueda reconocer a ese péptido antigénico. Vamos a empezar a ver a esas tres clases de moléculas que unen antígeno en el sistema inmunológico adaptativo. Del TCR ya no vamos a decir gran cosa. De los que sí vamos a hablar un poco más a profundidad es de los anticuerpos, y luego vamos a pasar a ver a las moléculas del MHC. Entonces iniciamos con los anticuerpos. Podemos definir a los anticuerpos como un grupo heterogéneo de proteínas que se producen en gran cantidad después del estímulo antigénico. Estas glicoproteínas, porque son proteínas que tienen carbohidratos, estas glicoproteínas tienen la característica de que van a interaccionar de manera exclusiva con el antígeno inductor de su producción. Algunas características generales de los anticuerpos que ya hemos visto, pero que vamos a recordar, son las siguientes. Pregunta: ¿qué células son capaces de sintetizar anticuerpos? Existen dos células en el sistema inmunológico que son capaces de producir anticuerpos. Tenemos a los linfocitos B y a las células plasmáticas. Los linfocitos B pueden producir anticuerpos en pequeñas cantidades y producen estos anticuerpos para colocarlos sobre su superficie y que funcionen como receptores que reconocen al antígeno, es decir, como BCRs. Las células plasmáticas que derivan de linfocitos B activados son fábricas de anticuerpos que producen y secretan una gran cantidad de anticuerpos. ¿En qué fases de la respuesta inmunológica adaptativa participan los anticuerpos? Bueno, nosotros sabemos que las respuestas inmunológicas de linfocitos tienen tres fases. La primera es la fase de reconocimiento, la segunda es la fase de activación y la última es la fase de eliminación o fase efectora. Entonces, podemos concluir que los BCRs, que son anticuerpos, participan en la primera etapa de la respuesta inmunológica adaptativa, que es la fase de reconocimiento, mientras que los anticuerpos solubles secretados por las células plasmáticas participan en la fase de eliminación, es decir, en la fase efectora. Y ya dijimos que la función de los anticuerpos es eliminar al antígeno mediante opsonización, neutralización, promoción de la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo o ADCC, y activación del complemento por la vía clásica. Los anticuerpos se encuentran en la circulación, de manera específica se encuentran en la fracción líquida de la sangre, plasma o suero, pero también podemos encontrarlos en otros líquidos corporales, como el líquido intersticial y en las secreciones mucosas. Cuando nosotros obtenemos una muestra de sangre y la centrifugamos, los anticuerpos van a permanecer en el suero o en el plasma de esa muestra. Cuando un suero tiene una cantidad importante de anticuerpos, se le denomina antisuero. Y para hacer referencia a la cantidad de anticuerpos en un suero, se utiliza la palabra título. Así se dice que un antisuero tiene un título elevado o un título bajo de anticuerpos de acuerdo a la cantidad de estos presentes en ese antisuero. De las 5 clases de anticuerpos que existen,
La clase más abundante en el suero es la IgG. En las secreciones mucosas, la IgA es un anticuerpo predominante. Se considera que un adulto sano con un peso aproximado de 70 kilogramos produce por día 3 gramos de anticuerpos, y de estos 3 gramos, 2/3 partes, es decir, 2 gramos de los que se producen de los 3 que se producen por día, van a ser de la clase IgA. Esta mayor cantidad de IgA producida se debe a la mayor área superficial de las mucosas del aparato digestivo y del aparato respiratorio. Ahora bien, varias células de nuestro cuerpo, varias células del sistema inmunológico de nuestro cuerpo expresan receptores para las porciones Fc de los anticuerpos. ¿Qué células serían estas células que expresan receptores para la porción Fc de los anticuerpos? Recuerden, por ejemplo, que las células NK tienen sobre su superficie un receptor para la porción Fc de la IgG que se llama CD16, y con esto se promueve la ADCC. Algunos fagocitos también poseen receptores para la porción Fc de los anticuerpos que les ayudan a fagocitar antígenos opsonizados con anticuerpos. Las células cebadas, por ejemplo, tienen un receptor de altísima afinidad para la porción Fc de la IgE. Y así existen otros ejemplos de células que tienen receptores que les permiten reconocer a los anticuerpos. En esta diapositiva lo que les quiero decir es que los anticuerpos ejercen su acción en zonas lejanas al sitio donde se producen. Vamos a explicar la diapositiva. Ustedes saben que los linfocitos circulantes, cuando son vírgenes, tienen una vía de recirculación preferencial que es dirigirse a los órganos linfoides secundarios, como por ejemplo los ganglios linfáticos. Estos linfocitos circulantes van a entrar o van a acceder al ganglio linfático a través de las vénulas de endotelio alto, tanto linfocitos T vírgenes como linfocitos B vírgenes. Y cuando penetran al ganglio linfático, pues cada uno se va a ir a la zona que les corresponde. Aquí en la zona externa del ganglio, que se llama corteza, y que es donde se encuentran los folículos, esas son las zonas de los linfocitos B. Ahí se van a dirigir los linfocitos B. Mientras que por debajo y entre los folículos se encuentra una zona que se llama paracorteza, que es la zona de los linfocitos T. Al ganglio también entran o acceden células dendríticas que se han desprendido de los tejidos porque capturaron antígeno y se introducen a los vasos linfáticos. De esta manera van a entrar a los ganglios células dendríticas que traen antígeno, y también va a entrar al ganglio antígeno en forma soluble. Este antígeno soluble se va a distribuir a través de la zona subcápsula, es decir, por debajo de la cápsula, que es donde están los folículos que contienen linfocitos B. Ustedes ya saben que los linfocitos B con su BCR son capaces de reconocer a estos antígenos solubles, estos antígenos intactos, e inician después del reconocimiento del antígeno con su proceso de activación. Para que los linfocitos T vírgenes se activen, van a reconocer el antígeno que está unido a las moléculas del MHC sobre la superficie de la célula dendrítica, que ya sabemos que es la única célula capaz de proporcionarle las señales al linfocito T virgen necesarias para su activación. Después de la interacción entre la célula dendrítica y el linfocito T virgen, pues este deja de ser virgen y se transforma en un linfocito T efector. Cuando el linfocito T es efector, ya no desea estar en los ganglios linfáticos. Su vía de recirculación va a variar. Ahora va a salirse del ganglio y a través de la circulación
va a llegar a los sitios en donde se encuentra la infección. Pero antes de abandonar el ganglio, recuerden que el linfocito T efector migra hacia los folículos, y los linfocitos B que iniciaron su proceso de activación porque reconocieron antígeno soluble migran hacia la paracorteza para que se lleve a cabo la cooperación TB. ¿Qué es la cooperación TB? Bueno, que este linfocito B que reconoció al antígeno soluble lo endocitó, lo fragmentó, procesó, y algunos de esos fragmentos proteicos los unió a moléculas del MHC y ahora los está presentando sobre su superficie. Esos péptidos antigénicos van a ser reconocidos por el TCR del linfocito T efector, y este linfocito T efector le va a dar las señales necesarias a este linfocito B para que complete su proceso de activación y finalmente se transforme en una célula plasmática productora y secretora de una gran cantidad de anticuerpos específicos contra este antígeno. Bueno, esos anticuerpos van a salir del ganglio linfático, se van a incorporar a la circulación sanguínea y a través de la sangre van a llegar a los sitios de infección. Recuerden que los vasos sanguíneos regionales o cercanos a esta zona de infección aumentan su permeabilidad vascular y hay salida de líquido donde van los anticuerpos y hay salida de células hacia el sitio de la infección, y ya cuando los anticuerpos lleguen al sitio de infección pues van a opsonizar, van a neutralizar, etcétera, lo que ustedes ya saben que hacen los anticuerpos para eliminar al antígeno. Estas células plasmáticas pueden permanecer en el ganglio, o bien estas células plasmáticas pueden salirse del ganglio y pueden dirigirse a la médula ósea, y desde la médula ósea pueden estar secretando esos anticuerpos que de igual manera a través de la circulación van a dirigirse hacia los sitios de infección para llevar a cabo la eliminación antigénica. Entonces, en conclusión, podemos decir que los anticuerpos son producidos o sintetizados por las células plasmáticas, en donde en los órganos linfoides secundarios, tales como el ganglio linfático, o bien en la médula ósea, y esos anticuerpos que son sintetizados en estos sitios realizan sus funciones efectoras en zonas lejanas a la de su producción, es decir, en los sitios o zonas de infección. Ahora vamos a ver la estructura general de los anticuerpos. Esta imagen ya la conocen, pero vamos a recordar cómo es la estructura de un anticuerpo. Un anticuerpo tiene en total 4 cadenas polipeptídicas. 1, 2, 3, 4. 2 de esas cadenas, que son las que están en verde, tienen una longitud de 420 a 450 aminoácidos y un peso molecular aproximado de 50 kilodaltones. A estas cadenas polipeptídicas se les denomina cadenas pesadas o cadenas high. Estas dos cadenas H o cadenas high son entre ellas idénticas y se encuentran unidas a través de puentes disulfuro. Las otras dos cadenas son cadenas que tienen una longitud aproximada de 210 a 230 aminoácidos y un peso molecular de 25 kilodaltones. A estas cadenas se les conoce como cadenas ligeras y también son idénticas entre ellas, y cada una de ellas se encuentra unida a través de un puente disulfuro a una cadena pesada. Cada cadena ligera contiene 2 dominios, que son los rectángulos, mientras que una cadena pesada contiene 4 dominios. Recordemos qué es un dominio. Un dominio es una secuencia de aproximadamente 100 a 110 aminoácidos que se pliega de manera globular e independiente al resto de la cadena. Entonces, los primeros 100 a 110 aminoácidos, empezando por el extremo amino terminal, se hacen bolita entre ellos y de manera independiente al resto de la cadena. Entonces, por la longitud o el número de aminoácidos que tiene una cadena pesada, que es de 420 a 450, pues esto nos da un total
de 4 dominios, y esta cadena ligera, que tiene aproximadamente 210 a 230 aminoácidos, pues puede formar 2 dominios. La región que se encuentra en esta posición de la Y se conoce como región de bisagra y es la responsable de darle flexibilidad a la molécula de anticuerpo. Tenemos aquí el extremo amino terminal y el carboxilo terminal en la parte de abajo. Podemos observar dos regiones en las cadenas pesadas y en las cadenas ligeras. El dominio que se encuentra unido al extremo amino terminal, es decir, los primeros 100 a 110 aminoácidos, su secuencia es variable, y por eso a esa región en rojo se les conoce como región variable. El resto de la cadena pesada, que está en azul, y el resto de la cadena ligera, que también se encuentra en azul, se conoce como región constante. Basados en la región y la cadena, cada uno de los dominios recibe un nombre. Si esta cadena es la cadena pesada y esta parte que está aquí es una región variable, entonces tenemos que este es el dominio variable de la cadena pesada. Este sería el dominio variable de la cadena ligera y este sería el constante de la ligera. En el caso de la región constante de la cadena pesada, pues tenemos 3 dominios, y lo que se hace es solamente numerarlos desde el extremo amino terminal al carboxilo terminal, 1, 2, 3, para efectos de diferenciación. Y lo mismo sucede para la otra cadena pesada y para la otra cadena ligera. El antígeno se une a esta región de aquí, es decir, los dominios variables tanto de la cadena ligera como de la cadena pesada son los que forman el sitio al cual va a ir unido el antígeno. Entonces tenemos dos sitios para unir antígeno. No hay que confundir a los dominios que forman el sitio de unión al péptido con los fragmentos que unen al antígeno. Recordemos que el FAP incluye estos dos dominios de la cadena pesada y los dos dominios de la cadena ligera. Esos son los FAP. Entonces, si yo les pregunto en el examen, diga qué dominios forman el sitio de unión al antígeno, la respuesta es los dominios variables de la cadena ligera y de la cadena pesada. Pero si les pregunto cuáles son los fragmentos que unen al antígeno, son los FAP, fragmentos de unión al antígeno. La flecha nos señala la región de la bisagra. La región de la bisagra se encuentra localizada entre los dominios constantes 1 y 2 de la cadena pesada. Además, en esta región de la bisagra se encuentra localizado el puente disulfuro que une a las dos cadenas pesadas. Sabemos que en una molécula de anticuerpo podemos observar dos regiones diferentes. La región variable, que es la región que se encuentra en color rojo, y la región constante, que es la que se encuentra en amarillo. Estas regiones, por ejemplo, en el caso de la cadena ligera, podemos observar que esta región variable constituye aproximadamente la mitad de la cadena polipeptídica. El resto de la cadena polipeptídica es de tipo constante. En la cadena pesada observamos que más o menos un cuarto de la cadena polipeptídica es variable y el resto, más o menos 3/4, es de tipo constante. Pero ¿a qué nos referimos con variable y constante? Cuando se analizó la secuencia de aminoácidos de cadenas pesadas y de cadenas ligeras de anticuerpos diferentes, es decir, cuando se determinó exactamente qué aminoácido había en cada una de las 450 posiciones de la cadena pesada o en las 230 posiciones de la cadena ligera, se observó que los primeros 100 aminoácidos, tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera, diferían o variaban entre anticuerpos de diferentes especificidades que reconocen antígenos diferentes. Por eso, a esta región se le denominó región variable.
El resto de las cadenas pesadas y de las cadenas ligeras permanecían en cuanto a la secuencia de aminoácidos relativamente constantes. ¿Por qué digo relativamente constantes? Bueno, porque se encontró que en el caso de la cadena pesada había 5 posibles secuencias en esta región constante. Es decir, la secuencia de aminoácidos en la región variable de la cadena pesada siempre era diferente en anticuerpos que reconocían antígenos diferentes. Y en lo que respecta a la región constante, la secuencia de aminoácidos podía ser una de 5 posibles. Entonces, con base en la secuencia de aminoácidos de la región constante de las cadenas pesadas, estas cadenas pesadas se clasificaron en 5 tipos, que son las cadenas pesadas gamma, mu, delta, alfa y epsilon. Y el tipo de cadena pesada que se encuentra en el anticuerpo va a definir la clase de anticuerpo o de inmunoglobulina de la que estemos hablando. De tal manera que, por ejemplo, la inmunoglobulina G es un anticuerpo que en su estructura posee una cadena pesada de tipo gamma, de ahí la G. Y G significa inmunoglobulina, así se abrevia inmunoglobulina. En el caso, por ejemplo, de la inmunoglobulina A, bueno, pues esta clase de anticuerpo tiene a la cadena pesada alfa. La IgE tiene a la cadena pesada de tipo epsilon, la IgD a la cadena pesada delta y así sucesivamente. En el caso de las cadenas ligeras, el análisis de la secuenciación reveló una menor heterogeneidad estructural que la observada en las cadenas pesadas. En este caso, solamente hay 2 tipos de cadenas ligeras basados en la secuencia de aminoácidos de la región constante de esta cadena. A estos 2 tipos de cadenas ligeras se les conoce como kappa y lambda. En el humano, el 60% de las cadenas ligeras son de tipo kappa y el 40% restante son cadenas ligeras de tipo lambda. Cabe resaltar que una molécula de anticuerpo siempre va a tener 2 cadenas kappa, 2 cadenas ligeras kappa o 2 cadenas ligeras lambda, pero nunca podrá tener una kappa y una cadena ligera lambda. Entonces, para reforzar un poquito lo anterior y que quede más claro, vamos a ver la siguiente diapositiva. Tenemos 3 anticuerpos de la misma clase. En este caso son anticuerpos de la clase IgG. Estas 3 IgGs son producidas por clonas de linfocitos B diferentes. Entonces, ¿dónde está la diferencia en estas 3 clases de inmunoglobulinas que pertenecen a la clase G? Bueno, al ser anticuerpos de la misma clase, la secuencia de aminoácidos en la región constante de la cadena pesada es exactamente la misma, es decir, estas cadenas pesadas son cadenas pesadas de tipo gamma, de ahí que sea IgG. Y como son anticuerpos producidos por clonas diferentes y nosotros sabemos que las diferentes clonas tienen receptores para diferentes antígenos, bueno, la diferencia va a estar en la secuencia de aminoácidos de los dominios que se encargan de unir al antígeno, porque unen antígenos diferentes. Es decir, la diferencia va a estar en la secuencia de aminoácidos del primer dominio o del dominio variable de la cadena pesada y del dominio variable de la cadena ligera. Si tenemos, por el contrario,
solamente una clona, y esa clona en diferentes momentos de la respuesta inmunológica es capaz de producir anticuerpos de diferentes clases. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. En una respuesta inmunológica de tipo primario, es decir, cuando un individuo se enfrenta por primera vez a un antígeno, durante la primera fase de la respuesta inmunológica adaptativa, la clase predominante de anticuerpo es IgM. En etapas más avanzadas de la respuesta inmunológica se hace un switch o un cambio de isotipo, y de IgM el anticuerpo va a cambiar al isotipo o a la clase IgG o a cualquier otra clase dependiendo del estímulo antigénico del cual se trate. Entonces, en un momento dado, una clona de linfocitos B, hablando ya del linfocito B activado y diferenciado en célula plasmática, va a poder producir anticuerpos de diferentes clases. En este caso, al tratarse de anticuerpos de diferente clase, la diferencia va a estar precisamente en la región constante de esas cadenas pesadas. De ahí los colores diferentes en esta región, y como son anticuerpos producidos por la misma clona, pues reconocen al mismo antígeno, de tal manera que la región variable tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera va a ser idéntica en las 5 clases de anticuerpos. En esta imagen podemos observar cómo el antígeno se une a la molécula de anticuerpo. Podemos observar los 2 dominios de la cadena ligera y los 4 dominios que constituyen a cada una de las cadenas pesadas. Podemos observar que los dominios variables tanto de la cadena ligera como de la cadena pesada son los encargados de la unión con el antígeno. Al tener 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras, y por lo mismo 2 dominios variables de la pesada y 2 dominios variables en la cadena ligera, bueno, pues una molécula de anticuerpo es capaz de unir al mismo tiempo a 2 antígenos iguales, obviamente, ¿no? Los dominios que constituyen el sitio de unión para los antígenos son los dominios variables de la cadena ligera y los dominios variables de la cadena pesada. En esta diapositiva podemos observar a mayor profundidad la estructura de una cadena ligera. Cabe resaltar que es exactamente la misma estructura en el caso de una cadena pesada, solamente que la cadena pesada pues tendrá 2 o 3 dominios adicionales. Entonces, para mayor facilidad en la explicación, se ilustra la estructura de la cadena ligera. Sabemos que una cadena ligera tiene una longitud aproximada de 210 a 230 aminoácidos. Aquí podemos observar el extremo amino terminal, que es donde inicia la cadena polipeptídica. Por aquí se encuentran los primeros aminoácidos, y podemos observar el extremo carboxilo terminal. Esta cadena polipeptídica ligera tiene una longitud aproximada de 212 aminoácidos. Podemos observar que la cadena ligera posee 2 dominios. Habíamos comentado que un dominio es una secuencia de aproximadamente 100 a 110 aminoácidos que se pliega de manera globular e independiente al resto de la cadena. Aquí podemos observar el aminoácido 112, lo cual nos hace pensar que este dominio está formado aproximadamente por unos 100 aminoácidos. Luego hay una región lineal, una región de aminoácidos lineales, y posteriormente los siguientes 100 aminoácidos van a plegarse entre sí de manera globular e independiente al resto de la cadena. Vamos a ver la estructura de cada uno de estos dominios. Cada dominio está formado por 2 láminas de hoja beta plegadas. Las flechas son las hojas beta plegadas, y podemos observar varias hojas beta plegadas en amarillo que forman una lámina. Todo lo que está en amarillo. La otra lámina serían las hojas beta plegadas que se encuentran en color rojo. Lo mismo para el dominio constante. Podemos observar que las 2 láminas de hojas beta plegadas se unen entre sí a través de puentes disulfuro. En la imagen también podemos observar que una hoja beta plegada, que representada por esta flecha, se une con la hoja beta plegada siguiente a través de estos bucles
cortos que están constituidos por aproximadamente 10 aminoácidos. Aquí vemos un bucle, aquí podemos observar una hoja beta plegada que se va a unir mediante estos bucles cortos a la hoja beta plegada siguiente. Esta a su vez se va a unir con la hoja beta plegada siguiente a través de otro bucle. Algunos de esos bucles o asas o loops, como ustedes quieran llamarlos, son muy importantes para el reconocimiento antigénico. Los bucles constituidos por 10 aminoácidos que se encuentran alrededor de las posiciones 30, 60 y 100 son los más importantes para la unión del antígeno. Cuando se hicieron estudios detallados de la secuencia de aminoácidos que existen en las regiones variables tanto de las cadenas pesadas como de las cadenas ligeras, se reveló que la variación en la secuencia de aminoácidos se concentra en unas cuantas regiones de los dominios variables, es decir, no los 100 aminoácidos que constituyen a los dominios variables cambian, sino que la diferencia o la variación está concentrada a unas cuantas regiones. ¿Cuáles son esas regiones donde se concentra la variabilidad? Precisamente esos bucles o esas asas que les mencioné hace un momento, que se encuentran localizados alrededor de las posiciones 30, 60 y 10. Ahí es donde se concentra la mayor variabilidad en esos dominios variables. Por lo tanto, a esas regiones o a esos bucles se les llamó regiones hipervariables. A esas regiones hipervariables, así se les llamó de manera inicial, pero después se le cambió el nombre a CDRs. CDR significa región determinante de la complementariedad y se le dio ese nombre debido a que el sitio de unión del antígeno es complementario a la estructura del anticuerpo, y por eso se le cambió el nombre de región hipervariable a región determinante de la complementariedad, y como son tres, pues se les puso CDR1, CDR2 y CDR3. En esta imagen podemos observar la estructura del dominio variable de la cadena ligera y podemos observar las tres regiones determinantes de la complementariedad. En azul tenemos al CDR1, tenemos al CDR2 en amarillo y al CDR3 en rojo. En esta gráfica podemos observar en el eje de las X a cada uno de los aminoácidos, a cada uno de los 110 aminoácidos que constituyen o que forman al dominio variable de la cadena ligera. Cada una de esas barritas representa a un aminoácido, ¿sí? Cada barrita. Y en el eje de las Y podemos observar la variabilidad mostrada por anticuerpos de diferentes especificidades, y podemos ver perfectamente bien dónde es donde se concentra la mayor variabilidad, justamente en los 10 aminoácidos alrededor de las posiciones 30, 60 y 100 en los CDRs. Explicado con manzanitas, podemos decir que los dominios variables de la cadena ligera y de la cadena pesada serían las manos. La manzana sería el antígeno y los CDRs, el 1, el 2 y el 3, en cada uno de los dominios serían los dedos. Y ustedes pueden observar que los CDRs son los que hacen un contacto más estrecho o se relacionan más íntimamente con el antígeno. O sea, los dos dominios están agarrando al antígeno, pero quienes entran en mayor contacto con el antígeno son los CDRs, y por eso entre anticuerpos de diferentes especificidades la variación en secuencia de aminoácidos está más incrementada justamente en estos sitios, en estos CDRs.
Además de la diferencia en la secuencia de aminoácidos en la región constante de la cadena pesada, las 5 clases de anticuerpos van a diferir en algunas otras características físico-químicas, como por ejemplo la carga, la solubilidad, el tamaño. Van a variar también en el número y localización de los puentes disulfuro, van a variar en el número y la distribución, por ejemplo, de los carbohidratos, y también hay una diferencia en lo que se relaciona con la bisagra. Si ustedes observan, la IgM y la IgE carecen de bisagra y en su lugar tienen un dominio en la cadena pesada adicional. Tienen un dominio variable y 4 dominios constantes. Los anticuerpos o inmunoglobulinas pueden ser monoméricos o pueden ser poliméricos. Son monoméricos cuando es una sola molécula de anticuerpo y son poliméricos cuando se unen dos o más moléculas de anticuerpo mediante una cadena polipeptídica que se denomina cadena J. Todas las clases de inmunoglobulinas existen como monómeros, mientras que la IgM y la IgA existen además de monómeros como polímeros. La IgM, por ejemplo, es un pentámero. Eso quiere decir que hay 5 moléculas de IgM que se encuentran unidas por esta cadena polipeptídica que se conoce como cadena J, y esa unión se lleva a cabo a través de las porciones o regiones Fc de las moléculas de IgM. En el caso de la IgA, esta es un dímero. Son dos moléculas de IgA unidas a través de sus porciones Fc por la cadena J. Dependiendo si es un monómero o es un dímero, la IgA se subclasifica en IgA1 cuando es monomérica y en IgA2 cuando es un dímero. Otra inmunoglobulina que puede subclasificarse es la IgG. Aquí la subclasificación se hace con base en dos aspectos. El primero es la longitud de la región de la bisagra, y esta longitud puede ir desde 10 hasta 60 aminoácidos. Y el segundo punto con el que se hace esta subclasificación es el número y el ordenamiento de los puentes disulfuro que unen a las cadenas pesadas. Como podemos observar en la imagen, la IgG3 es la que tiene la región de la bisagra de mayor longitud y es por lo tanto la que tiene el mayor número de puentes disulfuro. Puede llegar a tener hasta 11 enlaces disulfuro en su región de la bisagra para unir a las dos cadenas pesadas. Valencia de los anticuerpos. La valencia se refiere al número de sitios de combinación que tiene una molécula de anticuerpo para unir al antígeno. Ya sabemos que una molécula de anticuerpo tiene 2 sitios para unir antígeno, de tal manera que todos los anticuerpos que existan como monómeros tendrán una valencia de 2. En el caso de la IgA2, que es un dímero, su valencia será de 4. Y en el caso de la IgM, que es un pentámero, su valencia teórica es de 10. Ya habíamos mencionado que la región de la bisagra se encuentra localizada entre los dominios constantes 1 y 2 de la cadena pesada y que la función de esta zona o de esta región era proporcionarle flexibilidad a la molécula de anticuerpo. Vamos a suponer que tenemos una superficie microbiana que posee 2 o más determinantes antigénicos idénticos entre sí. La bisagra lo que va a permitir es que los dos Fab del anticuerpo se unan simultáneamente a 2 determinantes antigénicos de este microorganismo. Esa unión va a ser independiente de si estos dos epítopes o determinantes antigénicos se encuentran separados o se encuentran juntos. Entonces, si los determinantes antigénicos se encuentran muy alejados, la región de la bisagra le permite a los Fab abrirse para que puedan unirse al mismo tiempo a los dos determinantes antigénicos. Si por el contrario los determinantes antigénicos se encuentran muy juntos, la bisagra le permite a los Fab
acercarse o cerrarse para unirse al mismo tiempo a estos dos determinantes antigénicos. Es mejor que los dos FAB se unan a los dos determinantes antigénicos porque esa unión es mucho más estable que si un solo FAB se uniera a un determinante antigénico solamente. En esta tabla podemos observar las 5 clases de inmunoglobulinas y las subclases de la IgG y de la IgA, y también podemos observar la concentración en suero de cada una de estas inmunoglobulinas. Podemos observar que la IgG es la más abundante, seguida de la IgA y de la IgM. De las 4 subclases de IgG, la IgG1 es la que tiene mayor abundancia en suero. En el caso de la IgA, observamos a las dos subclases, a la IgA1 y a la IgA2. La IgA1, que es monomérica, es la que se encuentra presente en suero, mientras que la IgA2 se encuentra presente en las secreciones y en las mucosas. La IgM, cuando es pentamérica, se encuentra en el suero, y cuando se encuentra funcionando como BCR sobre la superficie del linfocito B no es pentamérica, es monomérica. La IgD existe en muy poca cantidad en el suero. La IgD principalmente se encuentra localizada sobre la superficie de los linfocitos B vírgenes. Cuando ese linfocito se transforma o se diferencia en un linfocito de memoria, deja de expresar a la IgD. De hecho, la IgD se utiliza como marcador para reconocer cuando un linfocito es virgen y cuando es un linfocito de memoria. La IgE es una inmunoglobulina que vamos a encontrar solamente pequeñas trazas de ella en el suero, porque si ustedes recuerdan, las células cebadas o mastocitos tienen un receptor de muy alta afinidad para la porción Fc de la IgE, de tal manera que en cuanto esta clase de anticuerpos se produce, va a ir y se va a depositar sobre la superficie de la célula cebada, sensibilizándola. En esta diapositiva podemos observar la distribución de cada clase de anticuerpo. Ya dijimos, por ejemplo, que la IgG, la IgA1 o la IgA monomérica y la IgM son las principales clases de anticuerpos que predominan en la circulación sanguínea. Chequen los colores. También dijimos que la IgA2, que es la que está en amarillo, predomina en las secreciones y en las mucosas. Aquí podemos observar en amarillo pues las mucosas que revisten el aparato digestivo y el aparato respiratorio. La IgA2, que era de la que estábamos hablando, de la que está en amarillo, también se encuentra en las secreciones, por ejemplo, se encuentra en la leche materna, proporcionándole protección al bebé. Es por ello que es importante la lactancia materna. La IgG es la única inmunoglobulina que es capaz de atravesar la placenta y llegar al feto para proporcionarle protección, mientras que la IgG, que es la que está en naranja, se encuentra principalmente asociada a las células cebadas o mastocitos. Acuérdense que se encuentra sensibilizándolos, y por ello en la imagen se ilustra por debajo de los epitelios, que es donde residen los mastocitos. Aquí se muestran las funciones de los anticuerpos y se observa la clase de anticuerpo que puede llevar a cabo cada una de esas funciones por orden de importancia. Por ejemplo, en la activación de complemento nosotros ya sabíamos que principalmente son la IgM y la IgG las encargadas de activar complemento por la vía clásica, pero mencionamos que la IgA también podía hacerlo en menor medida, pero también es capaz de activar complemento. Hablamos, por ejemplo, de opsonización, que es una de las funciones de los anticuerpos. La principal opsonina por mucho es la IgG. Las clases de inmunoglobulinas encargadas de llevar a cabo la neutralización de los antígenos o de las toxinas son la IgG, la IgM y la IgA, mientras que la IgG y la IgE son clases de inmunoglobulinas capaces de inducir la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. En lo que respecta a la IgE,
Este anticuerpo es muy importante en la defensa contra parásitos helmintos. Entonces, cuando nos parasitamos con estos gusanos, se produce IgE e inmediatamente la IgE va y se deposita sobre la superficie del mastocito, sensibilizándolo. La unión de la IgE a la superficie de las células cebadas se lleva a cabo a través de los fragmentos FCs. Entonces los FAB quedan libres para interactuar con los antígenos del parásito, y cuando eso sucede, la célula cebada se activa, se degranula y deja libre una gran cantidad de mediadores químicos que van a dañar el tegumento de los parásitos. Entonces, la sensibilización de los mastocitos es muy importante como mecanismo de defensa contra esos parásitos helmintos. Después de la generación de una respuesta inmunológica adaptativa, en diferentes momentos de esta respuesta, los anticuerpos van a sufrir algunos cambios. Recordemos que después de que se lleva a cabo la cooperación TB, los linfocitos B van a proliferar y los genes que codifican para la región variable del anticuerpo van a sufrir hipermutación somática con la finalidad de incrementar su afinidad por el antígeno. A esto se le llama maduración de la afinidad, y después de esto el anticuerpo se unirá al antígeno pues con mayor afinidad. Deben recordar también que después de la proliferación viene la diferenciación de linfocitos B a células plasmáticas, y las células plasmáticas secretan a los anticuerpos. Este anticuerpo secretado ahora tendrá una función efectora o una función de eliminación y ya no de reconocimiento como cuando estaba sobre la superficie del linfocito B actuando como BCR. El otro cambio que se observa en los anticuerpos es el switch o cambio de isotipo o de clase de anticuerpo. Cualquier clase de anticuerpo que se produzca va a reconocer al antígeno, solo que cada una de estas clases tiene funciones efectoras diferentes, como lo vimos en la diapositiva anterior.